Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. De manera particular, bienvenidos sea Francisco, Kelvin y Bernabé a la tutoría número 4. Vamos a trabajar en esta parte de la tutoría sobre un repaso de los objetivos de aprendizaje que estuvimos trabajando en la última tutoría. Los objetivos de aprendizaje. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje de acuerdo a lo que estuvimos analizando en la última tutoría? De acuerdo a lo que usted sabe o se recuerda, ¿qué son los objetivos de aprendizaje? Vimos esta parte, ¿verdad? Los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es o cuál es el propósito de elaborar un objetivo de aprendizaje? No sé si me escuchan. Francisco, Hola, Bernabé. hola. Hola. Es que estoy desde el celular, según yo estaba hablando. Ajá. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? ¿Qué me pueden contar o comentar acerca de los objetivos de aprendizaje? Bueno, ahí deben de establecer en sí lo que se espera alcanzar. Digamos, si es para una asignatura durante el ciclo, si es para una unidad, recuerdo que así lo hacíamos. Sí. Era. Y de ahí para cada contenido, ¿verdad? Que ya deben de trabajarse también esos objetivos de aprendizaje. Muy bien, así es. Lo que usted dice, ¿verdad? Los objetivos de aprendizaje son o reflejan lo que se espera, como usted dice, lo que se espera lograr o lo que esperamos que los estudiantes, usted como docente, lo que esperamos que el estudiante logre aprender, las habilidades que logramos que ellos desarrollen, como usted ya lo explicaba, al final de una unidad didáctica en un periodo de tiempo, por ejemplo, en los tiempos establecidos. Ya como usted lo expresaba, puede ser los objetivos de aprendizaje generales para el curso, por ejemplo, de planeamiento didáctico. Ya les explicaba que aquí están establecidos los objetivos, como usted lo mencionaba también, al final de una unidad, puede ser también por trimestre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en el país, bueno, al menos en básica y media, la planificación, ¿cómo se hace? ¿Cómo sabe usted que se hace? ¿Será que se hace por periodos en media o trimestre básica? ¿O se hace por unidad? ¿Cómo se hace la planificación? ¿Sabe usted cómo se hace la planificación? No sé si aún la hacen trimestralmente. Trimestralmente. Fíjese que, bueno, al menos en matemática,
¿Sabe usted cuáles son los libros que se ocupan, verdad? En matemática. Es mate. Es mate. Es Es mate. por unidades. Ah, por unidades, muy bien. ¿Sabe Cada, usted cuál? Dígame. no, cada unidad por lecciones. Bueno, contenidos y lecciones. Así es, así es. Cada unidad tiene los contenidos que están en el programa, que usted lo encuentra, y están las lecciones en el libro es mate. Así están, ¿verdad? Bueno, y de hecho, los contenidos, si usted revisa en el libro es mate, ¿será que en las lecciones son correspondientes a los contenidos? Es decir, ¿será que un contenido, una lección? ¿Qué dice Kelvin? ¿Usted ha revisado, Kelvin, algún libro de mate? ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar con ese libro o al menos revisarlo? No, licenciada, no he tenido la oportunidad de revisar. No ha tenido la oportunidad. ¿Y Neftalí? Hola, buenas noches, licenciada y compañeros. Sí, buenas noches. Bueno, digamos que sí he revisado el libro. Yo ya no lo estudié, ¿verdad? Pero lo he podido ver. Sí. Y sí, el contenido que tiene cada tema sí se relaciona a la unidad. Y ahí tiene los objetivos bueno, por cada lección sería porque cada lección tiene un concepto diferente que se pretende alcanzar. Es lo que he podido ver. Sí, gracias. Sí, fíjese que de hecho así es, ¿verdad? Lógicamente, cada contenido está asociado con lecciones. Y la pregunta era así. Fíjese que en el programa, si usted ve el programa es mate, lo revisa. En la unidad aparece un número determinado de contenidos, pero ya en el libro de mate aparecen más lecciones que de los contenidos que aparecen. ¿Por qué? Porque los contenidos se han dividido en lecciones, como ya lo mencionaba Francisco. En el programa encontramos contenidos, pero ya en el libro es mate encontramos lecciones. Ya lo expresaba, una lección, cada página es una lección. Entonces, ¿qué es lo que quiero con esto? Es que cuando se hace una planificación en matemática, tomando como base la metodología mate, nos vamos al programa para dirigirnos en la unidad, ya como Francisco lo decía, sí, planificamos por unidad, pero en el programa en el programa es mate, no aparecen. Vamos a ver, quizás de manera rápida les voy a mostrar. Bernabé, sí, ¿le escuchó Bernabé? Buenas noches. Buenas Hola. noches. Sí, le escuchamos. Sí, fíjense que yo también tuve la oportunidad ya de leer 2 veces el libro de Smate. En una ocasión, Sí. bueno, para resolver algunos ejercicios, pude dar un poco de lectura de algunos ejercicios del libro de matemática del de 5º grado. Y actualmente, en otra asignatura que llevamos, yo descargué 4 PDFs de 7º grado. Tengo los materiales para ello porque allí me basé en una tarea. Sí. Y la verdad que sí, cada unidad tiene sus contenidos y sí, pues van de acorde, llevan un orden, una jerarquía, ¿verdad? Por temas. Así es. Vaya, gracias. Fíjese que estoy buscando y quizás lo voy a buscar. El programa es mate. Fíjese que el programa es mate tiene una característica. Bueno, realmente el programa es mate, con esta metodología es mate, los programas sufrieron un cambio. Y voy a hacer mención a eso porque antes en el programa de estudio aparecía la unidad y aparecía el objetivo de la unidad.
Aparecía el objetivo de la unidad, pero ahora no aparece el objetivo de la unidad. Quiero mostrarles el programa para que veamos qué es lo que aparece, porque el repaso va a esto. Y se lo estoy mencionando porque lo que traigo una presentación donde vamos a enlazar, fíjese bien, hablamos de objetivos de aprendizaje, pero ya en la práctica, cuando usted elabore un planeamiento didáctico, le van a solicitar que usted elabore, vamos a ver, que usted elabore la competencia. Pero ¿qué es la competencia? Entonces, nosotros hablamos mucho que nosotros estamos planificando, quiero ver, programa de bachillerato, primer ciclo, segundo, aquí está. El de tercer ciclo voy a mostrar. Hablamos mucho de que nosotros estamos con el enfoque de competencias. La pregunta es, ¿pero qué es una competencia? ¿Y cómo elaborar la competencia para ciertos contenidos? Entonces, y nos encontramos en esa dificultad. Y entonces, ¿qué voy a elaborar? Voy a elaborar una competencia, o voy a elaborar competencias, o voy a elaborar objetivos de aprendizaje. Bueno, algunas planificaciones, el formato de planificaciones, de acuerdo al formato, solicita que usted elabore un objetivo, pero también que elabore una competencia. Entonces, aquí en esta tutoría de repaso quiero enlazar los dos conceptos, objetivo y competencia. Vaya, fíjense que aquí el programa, por ejemplo, de tercer ciclo, el programa de tercer ciclo es mate. Acá. Este es para séptimo grado, el programa. Aquí tenemos el programa. Pero el programa, observe usted que aparecen las competencias de grado. Mira, aparecen las competencias de grado. Ya no aparecen los objetivos de aprendizaje del grado, sino que aparecen competencias. Algunos centros educativos ya no aparece el objetivo de aprendizaje, hoy aparecen competencias, no aparecen objetivos, pero de manera general los objetivos de aprendizaje, como ya Francisco nos recordaba, es lo que nosotros queremos lograr en los estudiantes, o que ellos logren alcanzar, logren aprender, logren desarrollar, logren hacer dentro de un periodo de tiempo en la unidad didáctica. Vaya, en la unidad número 1, esta de séptimo, observe usted la estructura de la unidad y todas llevan la misma estructura. ¿Cómo elaborar un planeamiento didáctico con esta unidad? Mire la estructura, aquí va la unidad 2 y todas las unidades de todos los grados tienen esta estructura. El número de la unidad, el nombre de la unidad, que es números positivos, negativos y el 0, el tiempo probable, 8 horas. Mire, 8 horas, tiempo probable. Está también la competencia de la unidad. Observe usted que no aparece objetivo de la unidad. Antes en el programa anterior, en los programas anteriores aparecían los objetivos. Como el enfoque es por competencias, entonces los programas en mate sufrieron un cambio hasta en la estructura. Y uno de los elementos que se incorporó a los programas de estudio en mate es esta palabra, competencia, pero tiene un significado diferente, porque ya vamos a ver cuáles son los elementos de una competencia, cómo elaborar una competencia. Entonces, la competencia para esta unidad, que es números positivos, negativos y el 0, es conocer el significado de los números positivos, negativos y el 0, representando una ubicación respecto a un punto de referencia o una diferencia respecto a una cantidad de referencia, y reconocer la utilidad para representar situaciones del entorno. Fíjese que esta redacción lleva varios elementos que lo vamos a ver dentro de un momento. Lleva varios elementos. Entonces, como digo, el propósito de esta tutoría de repaso es poder
hacer una transferencia en cómo elaborar un objetivo de aprendizaje tomando los elementos de una competencia, o en otras palabras, cómo elaborar una competencia. Entonces, como decía, esta redacción que usted ve aquí, lleva varios elementos. Entonces, una competencia se elabora de una manera muy pensada. Fíjese que el programa tiene un contenido, punto de referencia, el otro es cantidad de referencia, 2, 3, 4, 5 contenidos. 5 contenidos, pero si usted observa, solo aparece la competencia de la unidad. ¿Qué quiere decir? Que al igual que en los objetivos de aprendizaje se elaboraba un objetivo por contenido, de igual manera se hace aquí en el planeamiento didáctico, se elabora una competencia por contenido. Es decir, si hay 5 contenidos, entonces vamos a elaborar 5, vamos a redactar 5 competencias. Para ello, vamos a tomar en cuenta los contenidos procedimentales, vamos a tomar en cuenta los indicadores de logro y observe usted que aparecen el contenido actitudinal, están acá al final, mira, actitudinales. Entonces, hay 2 contenidos actitudinales que podemos integrarlos en la elaboración de manera adecuada, en la elaboración de una competencia. Entonces, observe que otra diferencia que vemos en el programa SMATE, que aparecen los 2 tipos de contenidos acá relacionados directamente. Antes en el programa anterior de matemática, por cada contenido procedimental estaba asociado un contenido actitudinal. Es decir, que aquí hay ¿cuántos contenidos procedimentales? 2, 4, 6. En el programa anterior aparecían 6 contenidos procedimentales y se le asociaba directamente un contenido actitudinal. Lo que aquí, a diferencia, es que aparecen solo 2. De hecho, aquí hay 2 más, o sea que son 8. 8 contenidos procedimentales, pero solo 2 actitudinales. Y bueno, aquí no cambia en el sentido que por cada contenido procedimental hay un indicador de logro. Ese indicador de logro también en la planificación didáctica se incluye. Lo que quiero comentarles, estimados estudiantes, es que en la elaboración de un planeamiento didáctico, usted puede tener o trabajar con diferentes formatos. ¿De qué depende el formato con el que vamos a trabajar? Bueno, usted como docente trabajará con un formato de planificación didáctica el que le proporcione la institución donde usted trabaja. Entre una institución y otra, los formatos cambian, pero los elementos básicos aparecen. Van a aparecer los elementos básicos, que son los objetivos, los objetivos pueden ser objetivos y competencias o solo competencias, dependerá. Algo como decía, en algunos formatos de planificación los objetivos desaparecieron y hoy aparecen solo competencias porque ese es el enfoque con el que se está trabajando. Pero los elementos básicos, dentro de un hilo, ¿verdad? Con un hilo secuencial o conductor de elementos van a aparecer, puede ser objetivos y competencias o solo competencias, pero luego aparecen los contenidos. Luego van a aparecer las actividades de mediación o estrategias de aprendizaje. Luego aparecen los recursos, el tiempo. El tiempo puede aparecer en una columna o en las generalidades, ¿verdad? Como usted ve aquí, si yo elaboro el planeamiento didáctico para esta unidad, el tiempo probable son 8 horas. 8 horas. Y luego están los indicadores de logro y las estrategias de evaluación, no menos importante que los demás elementos anteriores, pero aparecen. Pero observe usted que he mencionado los contenidos. Los contenidos, primero dije objetivos o competencias, pero si usted se fija, las competencias por cada contenido no están. ¿Qué quiere decir? Que nosotros las vamos a redactar. Los contenidos, sí, los conceptuales los vamos a tomar de aquí, de esos que usted ve en el programa.
Las estrategias de mediación nosotros las vamos a elaborar, las vamos a diseñar, las vamos a pensar tomando en cuenta los recursos con los que contamos. Y luego tenemos los recursos que van a ir en la planificación. El tiempo, ya decía aquí, lo tomamos, de aquí lo vamos a tomar. Y los indicadores de logros. Entonces, hay varios elementos que así los vamos a tomar del programa, pero hay otros que no. Uno de ellos son las competencias. Entonces, los objetivos de aprendizaje, entonces, me voy a detener en esta parte de las competencias, porque por cada contenido vamos a elaborar una competencia, la vamos a redactar. Es decir, que si usted dentro de la práctica de un planeamiento didáctico va a trabajar con esta unidad, usted tendría que trabajar con cada contenido y elaborar una competencia por cada una de ellas. Pero decía, cuando usted elabore una competencia, hay elementos que aquí están en esta redacción. Vamos a ver cuáles son. Entonces, los objetivos de aprendizaje comunican lo que el curso, asignatura o unidad educacional espera que el estudiante aprenda. Es lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar al final de un periodo de aprendizaje. ¿Ve? En este periodo de aprendizaje. Entonces, en esta presentación me voy a quedar solo con esta definición de lo que son los objetivos de aprendizaje, pero quiero compartirles a ustedes esta presentación siempre sobre los objetivos de aprendizaje, pero ahora en esta parte yo quiero relacionar lo que es tomando en cuenta la definición de objetivos de aprendizaje, la taxonomía, que es la que se ocupa en nuestra planificación, es la taxonomía de Bloom, de Benjamin Bloom, y los elementos de la competencia. ¿Por qué son importantes los objetivos de aprendizaje? ¿Alguien de manera voluntaria que lea, por favor? ¿Yo? Sí, gracias. Definen los propósitos concretos a alcanzar en cualquier campo de la actividad humana. Permite la organización de recursos y tiempo. Determina las personas que participan en el desarrollo de actividades. Muchas gracias, Bernabé. Fíjese que son importantes porque definen los propósitos. Ya lo decía en la definición, ¿verdad? Siempre cuando nosotros tomamos un contenido y queremos transmitir ese conocimiento, es porque hay una intención, ¿verdad? Hay una intención o una intencionalidad de enseñar. Entonces, esos son los propósitos. Definimos los propósitos concretos a alcanzar en cualquier campo de la actividad humana. Entonces, en el planeamiento didáctico, el objetivo de aprendizaje nos dirige o en él podemos establecer en los objetivos de aprendizaje claramente cuáles son los propósitos, ¿verdad? La intención. ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos al proponer estas actividades al estudiante? Permite la organización. Imagínense que en los objetivos de aprendizaje también estamos organizando, cuando redactamos un objetivo de aprendizaje, estamos también tomando en cuenta el tiempo y los recursos. ¿Con qué recursos cuento para ejecutar todas las actividades que de manera conjunta, de manera secuencial, de manera gradual, al ejecutarse cada una de ellas de manera conjunta, interrelacionadas, van a permitir el logro del aprendizaje, de este objetivo de aprendizaje que se planteó o se redactó? Entonces, cada una de las actividades se van también a ejecutar dentro de un periodo de tiempo. Si este contenido, dentro de las 8 horas, por ejemplo, de la unidad 1 que mostraba de séptimo, el contenido número 1, por ejemplo, le asigno 2 horas en clase, entonces todas las
todas las actividades que se desarrollen deben de ser también diseñadas dentro de un periodo con un margen de tiempo también, que nos quede un poquito de margen de tiempo para la retroalimentación y la evaluación que podamos hacer de 2 horas, aunque habría que revisar, jóvenes, el libro SMATE para, por ejemplo, el primer contenido, cuántas lecciones se le asignó, porque ya lo mencionaba. El programa establece un tiempo probable, pero hay que revisar el libro SMATE. Para el primer contenido, cuántas lecciones se le asignó. Ahora, cuando nosotros elaboramos el planeamiento didáctico, cuando usted lo haga, porque va a haber una parte que lo va a tener que hacer, siempre se toma el programa como digamos, el material base para poder empezar mi planeamiento didáctico para una unidad, por ejemplo. Pero también vamos a tomar en cuenta el libro SMATE para ver algunas ideas de cómo qué puedo hacer yo, ¿verdad? Y puedo complementar con algunas actividades. O si yo quiero, ¿verdad?, proponer otro tipo de actividades, también se puede. Pero lo que quiero mencionar es que van de la mano, programa, libro, y la guía metodológica también. Algo importante, la guía metodológica. Entonces, es en sí el programa y la guía metodológica, a la que de las dos, ¿verdad?, consultadas simultáneamente nos va a permitir poder elaborar un planeamiento didáctico. Pero en esta parte que al asignársele la tarea, usted tendría que proponer un planeamiento didáctico tomando como actividades, ¿verdad?, propias de las que usted considere que podrían desarrollar los estudiantes. Entonces, pero siempre se toma en cuenta los recursos. Eso es importante. ¿De qué sirve? Ya lo mencionaba, ¿de qué sirve plantear una actividad muy bonita si yo no cuento con los recursos? Es costoso para el estudiante o para la institución adquirir el recurso. Las otras opciones, yo creo que ustedes estarán llevando simultáneamente recursos didácticos. Si no me equivoco, ustedes están cursando esta materia. Recursos didácticos, en recursos didácticos nosotros estamos estudiando qué materiales podemos elaborar con los estudiantes, en donde no lleve al estudiante ni al docente a incurrir en muchos gastos para poder elaborar un material para el estudio de algún contenido en matemática. Entonces, se proponen diferentes ideas de cómo elaborar diferentes materiales. Entonces, esa es una opción, ¿verdad? La realidad es otra. Nosotros decimos, podemos hacerlo con este recurso, pero ¿qué pasa si no lo tenemos en el aula? No contamos en la institución con ese recurso. Hay que elaborarlo. ¿Cómo? Con material de bajo costo, ¿verdad? O material reutilizable o reciclado. Entonces, hay que tomar en cuenta el tiempo. Acuérdese que hay una jornalización que hay que cumplir. Siempre hay que tomar, ¿verdad?, o dejar un margen de tiempo por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. También determina en los objetivos de aprendizaje cuáles son las personas que van a participar en el desarrollo de las actividades. Entonces, ¿qué son los objetivos de aprendizaje? Bueno, en el campo del educativo, resultado que se espera alcance el educando al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. Es un concepto similar al que ya se leyó, ¿verdad?, en la presentación anterior. También son considerados como parámetros de evaluación y valoración de los aprendizajes alcanzados. Fíjense que los objetivos de aprendizaje también nos puede servir como los parámetros al momento de evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar si el estudiante puede hacer, si el estudiante puede explicar, puede describir, puede calcular, por ejemplo. Entonces, los consideramos como parámetros de evaluación y nos permite hacer una valoración de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Pero observamos que también hay diferentes tipos de objetivos.
De manera general, estos se pueden dividir en generales y específicos, como lo que ya nosotros quizás estamos acostumbrados, ¿verdad?, a elaborar. Cuando usted elabora un objetivo, elabora objetivos generales y específicos de manera similar en el campo educativo. Para las planificaciones de la clase, también elaboramos estos objetivos, pero también podemos elaborar los objetivos operacionales. ¿Pero qué son los objetivos operacionales? Fíjense que a diferencia, los objetivos operacionales son otro tipo de objetivos, pero se caracterizan porque son los que especifican la ejecución o comportamiento que los estudiantes demuestran como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Definen la conducta o acción observable, algo importante, que el objetivo operacional debe de elaborarse o redactarse de manera que usted pueda observar una conducta o una acción. Si usted elabora un objetivo de aprendizaje que no va a poder observarlo, entonces hay que cambiar, ¿verdad?, la estructura de ese objetivo. Entonces, operacional en el sentido que el estudiante hace, el estudiante acciona. Entonces, siempre los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo prácticamente es lo que nosotros queremos observar o lo que queremos evaluar. Entonces, veamos fíjense que aquí importante es que, yo les mencionaba, el propósito de esta tutoría de repaso es relacionar los objetivos de aprendizaje con las competencias, pero de manera concreta, vamos ahora a ver cuál es la relación que existe entre los objetivos operacionales y las competencias. En otras palabras, estimados estudiantes, si en una planificación didáctica que se asigne, por ejemplo, como tarea en este curso, si le solicita que usted elabore objetivos, en otras palabras, lo que usted va a estar redactando son objetivos operacionales. Entonces, son los que me va a permitir a mí observar y evaluar una conducta o una acción. Pero, ¿cómo relacionamos los objetivos operacionales con las competencias? Bueno, vamos a ver. ¿Me puede leer, por favor? Vi que estaba Beatriz. Sí, Beatriz, ¿puede leer, por favor, esta diapositiva? De acuerdo, licenciada. Gracias. Relación con los objetivos operacionales con las competencias. Las competencias educativas son todas las situaciones que el estudiante demuestra o que es capaz de realizar al término de un aprendizaje. La relación que tienen con los objetivos operacionales es que estos conllevan al aprendizaje de conductas y son conductas que el docente puede observar. Y las competencias son observables. Muy amable, gracias. Fíjese que las competencias educativas tienen ciertas características y en estas líneas las podemos observar. Dice que como definición, o podemos definir las competencias educativas como todas las situaciones que el estudiante demuestra o que es capaz de realizar al término de un aprendizaje. Por eso es que se relacionan los objetivos operacionales con las competencias, porque acuérdese que los objetivos en el campo educativo es lo que queremos que el estudiante logre, ¿verdad? Alcanzar, aprender, desarrollar al final de un proceso de aprendizaje o un periodo de aprendizaje. Lo mismo pasa acá, pero una de las diferencias que podemos observar entre las competencias y los objetivos es que las competencias deben de ser observables. En los objetivos de aprendizaje podemos elaborar un objetivo de aprendizaje, pero no necesariamente, aunque sí esté correctamente elaborado un objetivo de aprendizaje, pero aquí podríamos cuestionar, ¿será que es observable?
ese objetivo operacional? ¿Será que lo podemos observar? ¿Será que podemos evaluarlo? Entonces, hay que responder esa pregunta. Pero en cuanto a las competencias, una competencia siempre debe de ser posible de ser observado. Y si es observado, nos va a permitir poder evaluar y poder medir, ¿verdad?, el alcance de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje. Entonces, ¿qué queremos observar? Acción o conducta. Mire, aquí interesante que también la conducta, ¿verdad?, es parte de lo que queremos observar y nos va a permitir evaluar. Entonces, tenemos claramente que las competencias son observables. Si redactamos una competencia donde no va a ser posible observar esa acción o conducta, entonces hay que modificarla. ¿Cuáles son los elementos entonces de un objetivo operacional? Un objetivo operacional tiene los siguientes elementos. Fíjese que estos elementos en un objetivo general o específico, puede ser que algunos elementos aparezcan y otros no, pero de manera concreta, en los objetivos operacionales, la palabra operacional quiere decir que nos lleva a hacer, a ejecutar. Entonces, un objetivo operacional está conformado por las siguientes partes: presentación, conducta, contenido, condición, criterio y finalidad. ¿Y todos esos elementos van en un objetivo operacional? Sí, todos ellos están de manera específica o de manera, de manera observable en la elaboración o se deben de tomar en cuenta cuando elaboramos un objetivo. Y cuando usted ya lo lee, estos elementos deben de aparecer en un objetivo. Veamos a qué se refiere el primer elemento cuando dice presentación. La presentación define en el objetivo quién es el sujeto que logrará alcanzar el aprendizaje o competencia y en cuánto tiempo se alcanzará. Fíjense que la presentación en el objetivo de aprendizaje se refiere a que en él vamos a definir quién es el sujeto que logrará alcanzar el aprendizaje o competencia y en cuánto tiempo se va a alcanzar. Observe este ejemplo. Lea, por favor, veo que está. Vamos a ver. Ajá. César, si no me equivoco. O Francisco, lea por favor el ejemplo. Bien. Representación. Define el... No, el ejemplo, por favor, solo el ejemplo. Al final de la clase, el estudiante será capaz de... Muy bien, gracias. Fíjese que esas líneas representan la presentación en el objetivo operacional. Puede ser al final de la clase, el estudiante será capaz de... Un objetivo operacional puede ser, si yo lo estoy elaborando, por ejemplo, para el final de la unidad, al final de la unidad el estudiante será capaz de. Fíjese que aquí, cuando dice al final de la clase, ya en estas palabras estoy especificando el tiempo. ¿Ve? El tiempo. ¿En qué momento? ¿Y quién? El estudiante. Al final de la clase el estudiante será capaz de. Entonces, aquí están los dos elementos, el sujeto, el estudiante, y el tiempo está reflejado acá al final de la clase, al final de la unidad, al final del curso. Observe, yo estoy estableciendo el periodo de tiempo, así. Bueno, entonces la presentación, cuando usted elabore un objetivo operacional, siempre será así, al final de la unidad, por ejemplo, o al final del contenido. ¿Ve? Al final del contenido, ¿verdad? El estudiante será capaz de. Entonces, esa es la presentación. Pero hay otro elemento, la conducta. La conducta. Vamos a ver entonces, ¿quién más?
Kelvin, ¿puede leer, por favor, la conducta? O de manera voluntaria. No sé qué, si es que no están activos o hay problema con el micrófono. Hola, hola. Hola, ¿sí? Bueno, aquí se vino la lluvia, pero se logra escuchar. Sí, se escucha. Bueno, en la acción o conducta se pretende desarrollar en el educando al final del proceso. Es definida a través de un verbo utilizando el infinitivo ar, ir o conjugado en futuro. Muy bien, gracias. La conducta, fíjese que la conducta en realidad es la acción o conducta que se pretende desarrollar. Entonces, cuando habla de acción o conducta, fíjese que termina en ar, ir. ¿A qué cree que se refiere esto? Ar, ir. ¿A dónde ocupamos esa terminología? Ar, ir. En los verbos. En los verbos, correcto. Entonces, en el verbo que ocupemos, vamos a estar reflejando o determinando la acción o la conducta que yo quiero observar. Entonces, un ejemplo de conducta, observe usted, al final de la clase el alumno será capaz de, esto que usted ve aquí es la presentación que ya teníamos en el ejemplo. Mire, acá. Aquí, mire, al final de la clase el estudiante será capaz de. Vamos a ir completando ese objetivo operacional con los elementos. Vamos a ir avanzando. Entonces, como ya teníamos la presentación, a la presentación que teníamos le vamos a agregar la conducta. Al final de la clase el alumno será capaz de, observe usted, calcular, completar, explicar, reconocer. Observe que terminan en ar y en estos verbos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar siempre. Al final de la clase el alumno será capaz de 2 puntos. Calcular. Entonces, siempre la conducta o la acción que yo deseo observar tiene que ser, en otras palabras, un verbo en infinitivo. En otras palabras, que terminen ar, ir. Hay otro elemento, bueno, fíjese que aquí ya le agregamos a la presentación, le agregamos la conducta. O sea que aquí ya, en este ejemplo, observamos presentación y conducta. Hay un tercer elemento, el contenido. Vamos a ver, el contenido. Neftalí, ¿puede leer el contenido, por favor? Lo que dice del contenido. Dice así: precisa la temática que se pretende que el estudiante logre aprender o en la cual debe ser competente. Es el que debe aprender el estudiante. Muy amable. Dice que precisa la temática. O sea, esta temática la vamos a tomar ¿de dónde? ¿De dónde, al elaborar usted un objetivo operacional, a dónde va a tomar usted la temática? En los contenidos de la unidad. Correcto, en los contenidos de la unidad. La temática es el contenido que se pretende que el estudiante logre aprender o en la cual debe de ser competente. Es el que debe de aprender. O sea, cuando nosotros hacemos un planeamiento didáctico, siempre aparece esa pregunta. O sea, el planeamiento didáctico de hecho debe de responder a la pregunta ¿qué se debe enseñar? ¿O qué enseñar? Así es la pregunta. ¿Qué enseñar? Entonces, el contenido responde a esa pregunta. ¿Qué debe de aprender el estudiante? Entonces, hay un tercer elemento. Vamos a ver cómo queda lo que seguimos, lo que venimos analizando. Mire, observe. Lo que está subrayado es el elemento que le estamos agregando. ¿Cuál es la presentación? ¿A dónde identifica usted la presentación? En este ejemplo.
Ahí donde dice, al final ¿Sí? de la clase. Ajá. ¿Quiénes? Los estudiantes serán capaces. Hasta ahí llega la presentación. Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de, hasta ahí. ¿A dónde está la conducta? ¿Dónde observa la conducta? En este ejemplo, ¿cuál es la conducta? O la acción. En el verbo de explicar. Correcto. ¿Y la temática? Los elementos de los objetivos. Correcto, muy bien. Fíjese que ya, observe usted que ya vamos completando un poquito el objetivo, poco a poco el objetivo operacional. Al final de la clase los estudiantes serán capaces de, es la presentación, explicar es la conducta, la temática, los elementos de los objetivos. Muy bien. Francisco, léame por favor la condición. El cómo. Sí. La condición. Especifica en el objetivo las situaciones a través de las cuales se logrará el aprendizaje de la competencia contenido. Es el cómo. Se realizará el desarrollo de la competencia o aprendizaje. Muy bien. Y los tipos de condiciones son el lugar, materiales, forma de trabajo y subtemáticas. Muy bien. ¿Y a qué se refiere cada uno de los elementos? ¿Quién, de manera voluntaria? ¿Quién lee, por favor? No sé si César está activo. Bueno, Beatriz, ¿puede leer, por favor? A mí me avisa, Liz, si no leo yo. Sí, licenciada. Gracias. Lugar, sitio específico a través del cual se logrará el objetivo o competencia. Materiales, recursos didácticos que se utilizarán para el aprendizaje de la competencia. Forma de trabajo, si el objetivo se logrará a través del trabajo grupal o individual. Subtemáticas, delimita los subtemas que en cada objetivo se pretende que los estudiantes logren aprender. Muy amable, gracias. Gracias, Beatriz. Bonita su voz. Bien. Gracias. Bueno, fíjese que hay diferentes tipos de condiciones. En la redacción de un objetivo operacional, usted puede agregar como condición un lugar o un material con el que va a usted a apoyarse para alcanzar el objetivo. ¿Con qué material nos vamos a apoyar para observar la acción o la conducta? O puede ser una forma de trabajo o las subtemáticas. Vaya, vamos a ver. Sigamos con el ejemplo que traemos. Mire, aquí le agregamos algo más. Mire, al final de la clase los alumnos serán capaces de explicar los elementos de los objetivos. ¿Cuáles? Operacionales. Pregunto, esta palabra operacionales, que es dentro de los elementos que leímos aquí, ¿será lugar, será material, será forma de trabajo o subtemáticas? ¿En qué tipo de condición está esta palabra operacional? En los materiales. Materiales, recursos didácticos que se utilizarán para el aprendizaje de la competencia. Es subtemática, porque acuérdense que hay objetivos de aprendizaje, objetivos generales, objetivos específicos, pero aquí que aparecen los objetivos operacionales, o sea que operacionales, ¿cuál es la condición? Es una subtemática. ¿Me doy a entender?
Aquí es subtemática. Bien, entonces observe que poco a poco le vamos agregando un poco más a la redacción del objetivo operacional. Dice, otro ejemplo también sobre los objetivos operacionales. Al final de la clase, los alumnos serán capaces de redactar. Fíjese que aquí ya cambiamos el verbo. Ya no es explicar, sino redactar. ¿Qué vamos a redactar? Objetivos operacionales. Fíjese que aquí, en este ejemplo, podemos observar, voy a hacer algo acá. Vaya, fíjese que aquí voy a hacer algo. Aquí yo puedo reconocer uno. Mire, uno. Puedo reconocer la presentación hasta aquí. Capaces de. Puedo reconocer, ¿qué más? La conducta, redactar. Puedo reconocer la temática. ¿Cuál es la temática ahora? ¿Cuál es la temática? Objetivos operacionales. Esa es la temática ahora. Fíjese, lo que en el objetivo anterior, operacionales, fíjese en el objetivo anterior, operacionales, ¿ve? Es una condición porque la temática es los elementos de los objetivos. Observe usted que aquí los elementos de los objetivos es la temática y operacionales, la condición. Ahora en ese objetivo cambia. Objetivos operacionales es la temática y utilizando una lista de verbos que es, será lugar, será materiales, será subtemática, ¿qué es? Utilizando una lista de verbos, ¿qué es? ¿Qué es la lista de verbos? Lugar, material, forma de trabajo, subtemática. ¿Qué será? No sé si me estoy dando a entender. Está compartiendo. ¿Me estoy dando a entender? La lista de verbos, ¿qué es? Es la condición. Mire, la lista de verbos es la condición, pero la lista de verbos es la condición, pero se refiere a material. Mire, contamos con un material. ¿Cuál es el material? La lista de verbos, ¿ve? Esta es la condición. Mire, pero aquí estamos diciendo cómo vamos a redactar, o sea, apoyándonos de qué vamos a redactar los objetivos operacionales con una lista de verbos. Y de hecho, jóvenes, van a necesitar una lista de verbos para poder redactar los objetivos operacionales de manera adecuada. Bueno, entonces, continuamos. Y el criterio, hay otro elemento. El criterio va referido a evaluar el grado de dominio. Fíjese usted, el criterio se refiere a la evaluación del grado de dominio que el estudiante debe lograr al término del proceso de aprendizaje. O sea, el grado de dominio es correctamente, adecuadamente. Vamos a ver, sin equivocación, por ejemplo. Veamos este ejemplo. Al final de la clase, los estudiantes serán capaces, fíjense que ya aquí, como estamos hablando en plural, los estudiantes serán capaces de presentación. Redactar es la acción.
Objetivos operacionales, temática, utilizando una lista de verbos. Es la condición sin equivocación. Aquí está el grado de dominio. ¿Cómo queremos que lo haga? Sin equivocación. O podemos escribir correctamente, ¿verdad? Correctamente. Entonces, dependerá del tipo de la acción que nosotros queremos observar o medir. Así será también la palabra de criterio que podemos utilizar. Observe que aquí ya vamos completando un poco más. Este es el otro criterio de elaboración de un objetivo operacional. Luego está la finalidad. Indica el para qué le servirá adquirir dicho aprendizaje o competencia al estudiante. Fíjese que a diferencia de un objetivo de aprendizaje, como lo que nosotros hemos aprendido a redactar anteriormente, el objetivo de aprendizaje no incluye la finalidad, pero los objetivos operacionales sí. Indica el para qué le servirá adquirir dicho aprendizaje o competencia al estudiante. Es el para qué se debe aprender o desarrollar la competencia. Fíjense en el ejemplo que traemos. Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de redactar objetivos operacionales correctamente. Fíjense que aquí en este ejemplo aparece quiero hacer lo siguiente otra vez. Mire, me voy a traer el ejemplo. Fíjense que aquí en este ejemplo podemos observar los elementos también. La presentación, aquí me va a salir, me salió pandita esta línea. Aquí está la presentación, mire. Serán capaces de, yo creo que hasta aquí no. Hasta aquí llega la presentación, capaces de redactar. Aquí está la condición, mire. Vamos a ver. Aquí está la condición, aquí está la conducta, observe. Aquí está la conducta, ¿qué más? El tema, la temática. La temática. Vamos a ver. Aquí está la temática, objetivos operacionales. Pero, ¿por qué estoy señalando esto? Porque quiero también señalar el criterio. Fíjese que el criterio ahora es correctamente. Mire, el criterio es correctamente. ¿Ve? Aquí está. El criterio ahora es correctamente. Mire, observe que no aparece. En el ejemplo anterior aparece el criterio después de utilizando una lista de verbos, pero puede ser que el criterio lo agreguemos antes y la condición está después del criterio. No hay ningún problema, usted puede adecuarlo como usted considere, pero observemos entonces. Aquí, mire que aquí está vamos a la condición que es el material que utilizamos. El material que se utilizó está aquí, la lista de verbos. Y lo que está subrayado, que es la finalidad para la elaboración adecuada de los programas de estudio. Observe que ahí está la finalidad. ¿Cuántos elementos hemos incluido en el objetivo operacional? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Mire, ¿para qué entonces les servirá al estudiante redactar objetivos operacionales correctamente? Para la elaboración adecuada de los programas de estudio o para la elaboración adecuada del planeamiento didáctico, por ejemplo. Entonces le vamos a agregar el para qué. Para o con la finalidad de puede aparecer también en la redacción.
¿Me estoy dando a entender, estimados estudiantes? Sí, Liz. Bueno, gracias. Y entonces veamos ejemplos de objetivos de aprendizaje. Vamos a ver algunos ejemplos redactados así, con todos estos elementos. Observe el primero. Bernabé, ayude a leer, por favor. Al final de la clase, los estudiantes podrán recordar correctamente las partes principales de una planta típica: raíz, tallo, hoja, flores y semillas, su grupo respectivo, para que logren compararlas con otras plantas del entorno. Muy amable, gracias, Bernabé. A diferencia del ejemplo que hemos traído, fíjense que la presentación aquí es: al final de la clase los estudiantes podrán. No aparece serán capaces, sino que podemos ocupar otras palabras, podrán. ¿Cuál es la conducta? Recordar. El contenido, la temática, las partes principales de una planta típica: raíz, tallo, hoja, flores y semillas. Ese es el contenido, el otro elemento. La condición, fíjense que en la condición son 4 tipos de condición. Puede ser, decía, el material, puede ser el lugar, la forma de trabajo con su grupo respectivo. Mire, aquí es la forma de trabajo con su grupo respectivo. El criterio, correctamente. La finalidad, para que logres compararlas con otras plantas del entorno. O sea, para eso queremos que en la clase se haga, nos sirva para que al salir, ¿verdad? Y vea plantitas, ¿verdad? En su entorno, las pueda comparar. Para eso es. Observe que la finalidad trasciende, ¿verdad? A la vida en el entorno, ¿verdad? O sea, a su vida, ¿verdad? Con lo que él tenga o a su alrededor. Entonces, veamos otro. Al final de la jornada, el alumno será capaz de leer y escribir números del 1 al 100 en su cuaderno sin equivocación para la resolución de sumas y restas utilizando diferentes tipos de semillas. Vamos a oír a Francisco. Por favor, Francisco, lea los elementos que podemos identificar en este objetivo. Presentación. Sí. Al final de la jornada, el alumno será capaz de conducta, leer y escribir. En contenido, número del 1 al 100. El criterio, en su cuaderno sin equivocación. Finalidad, para la resolución de sumas y restas. Condición, utilizando diferentes tipos de semillas. Así es. Mira, condición, ¿cuál va a ser el material que vamos a ocupar o el recurso? Semillas. Diferentes tipos de semillas. Muy bien, así es. Observe que al ir usted redactando sus objetivos operacionales, que luego son las competencias, prácticamente son las competencias, el orden puede ser que cambie a unas palabras. Fíjese que el criterio aparece antes de la finalidad y antes de la condición. O sea que usted tiene que adecuar, aunque los elementos son en el orden como aparecen en la presentación, pero al redactarlos usted los va a ubicar de la manera más adecuada. No quiere decir que ese orden van a llevar como aparece en la presentación. No, usted la va a adecuar de acuerdo a cómo usted considere que se lee mejor. Entonces, observe que un objetivo operacional no necesita que se le incluya muchas palabras, porque cuando no tenemos en cuenta estos elementos, estimados estudiantes, caemos en la redundancia. Podemos redundar o no se puede entender también, puede ser que en lo que usted redactó no se entiende en sí qué es lo que se quiere hacer. Entonces, para elaborar objetivos de aprendizaje debe de tomar en cuenta que hay 6 elementos que son estos que usted ve:
los que debe de incluir. En este ejemplo, en el transcurso, observe que cambia. Mire, en el transcurso de la clase es otra forma de poder elaborar la presentación. Los alumnos podrán esquematizar los tipos de familia de manera ordenada para que reconozcan a qué tipo de familia pertenecen. Beatriz, lea por favor los elementos que identificamos en este objetivo. ¿Será que está? Ya no está. Ah, sí está. No, micrófono, perdón. Sí, sí, lea, por favor. Todo el texto, ¿verdad? No, solo donde están los elementos. Presentación, conducta. Presentación. En el transcurso de la clase, los alumnos podrán: conducta, esquematizar, contenido, los tipos de familia, condición, de forma grupal, criterio, de manera ordenada, finalidad, para que reconozcan a qué tipo de familia pertenecen. Muy bien, gracias Beatriz. Fíjese que de manera así, tal cual aparece en el objetivo, es que se han identificado acá. Observe que no se le ha cambiado ni una palabra. Entonces, se identifican nuevamente los 6 elementos. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, importante no olvidar, no olvidemos que, estimados estudiantes, los verbos que se utilizan para redactar objetivos operacionales deben denotar, ¿qué deben denotar? Conductas o acciones observables. ¿Por qué? Porque debemos de observar al estudiante que lo hace correctamente, de acuerdo al criterio que hemos establecido, que lo hace correctamente. Hay diferentes instrumentos que podemos nosotros elaborar para poder evaluar, ¿verdad? O poder observar estas conductas. ¿Cuándo un objetivo no es considerado operacional? Muy buena pregunta. ¿Cuándo llevan verbos tales como? Observe usted, estos verbos, o sea, cuando un objetivo es considerado que no es operacional, depende del verbo. O sea, en el verbo está si es considerado operacional o no, aunque lleve de manera adecuada todos los elementos, pero si el verbo que hemos elegido no es el correcto, entonces vamos a tener que hacer un cambio. Entonces, cuando llevan verbos tales como sabrá, aprenderá, apreciará, entenderá, comprenderá, no es operacional. ¿Por qué? Porque no indican conductas observables. O sea, estas acciones no lo vamos a poder observar. Me doy a entender. Entonces, la clave es saber escoger el verbo que vaya relacionado con el contenido. ¿Sí? O sea, que yo también lo pueda observar como docente, que lo podamos observar. Entonces vamos a tener cuidado con algunos objetivos. Por eso es que hay una lista de objetivos, hay una lista de verbos, perdón, que se pueden utilizar para elaborar objetivos de aprendizaje. Usted la puede encontrar en la web y en los materiales, ¿verdad? Que probablemente se les comparten las otras unidades. Se les puede compartir un listado de verbos, pero usted también la puede encontrar, ¿verdad? Bueno, no los use, no los use. Como el hecho de, entenderá también, aquí está, ¿ve? Entenderá, sabrá, ¿verdad? Entonces no lo vamos a ocupar porque no indican conductas observables. Bueno, en la taxonomía de los aprendizajes, yo ya les había comentado que se utiliza la taxonomía de Bloom y esta taxonomía de Bloom se divide en estos 3 tipos de objetivos. Los de conocimiento, podemos elaborar objetivos de aprendizaje para poder evaluar el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación.
el conocimiento que responde a la pregunta ¿qué? Comprensión cómo, para qué, el análisis desglosa, la síntesis crea y para evaluar crítica. Mire, hace una crítica. Eso quiere indicar que está haciendo una evaluación. Entonces, tomamos en cuenta para los objetivos de aprendizaje la taxonomía de Bloom. ¿Hay alguna pregunta, estimados estudiantes, respecto a esto? No, ¿Mande? No. Está claro. Bueno, al menos la tutoría de repaso, la intención era abordar esta temática. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Todo bien. Todo bien. Vaya, porque les quería reforzar el tema de objetivos de aprendizaje porque en algún momento ustedes van a elaborar un planeamiento didáctico. Entonces, la intención de la tutoría de repaso era esta, reforzar esta temática. El día de mañana vamos a estar abordando los temas de la unidad número 4. No olvide que de 8 a 10 de la mañana tenemos la tutoría ordinaria 4. Si no hay preguntas o comentarios de mi parte, nos podemos quedar hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Ya casi son las 9 de la noche. Les deseo una feliz noche y si Dios permite nos escuchamos el día de mañana. Se cuidan y bendiciones. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. Gracias.